Vamos a empezar, pues, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Padre Santo, le damos gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque nos permitiste saber y entender problemas que tenemos, Señor. Y sabemos que necesitamos de ti. Señor, danos gracia para soportar los problemas que hagamos en nuestras familias, Padre Santo. Y no permita, Señor, que el tentador nos siente con esa suavidad, con esa sutileza, Señor. Señor, danos discernimiento y entendimiento este día, Padre mío, nos ponemos en tus manos, porque queremos escuchar tu mensaje, Señor, queremos conocer de tu palabra, queremos abrir nuestro corazón. Te pedimos humildemente que nos des esa disposición del querer y el hacer por tu buena voluntad, y también, Señor, que nos des ese corazón humilde, esa mente dispuesta para recibir tu mensaje el día de hoy, Señor. Vamos a ver, Señor, el día de hoy las buenaventuranzas que tú dejaste escritas para que nosotros nos gocemos en ellas. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos guíe este día y nos abra el entendimiento y nos dé discernimiento y nos dé humildad para recibir esa palabra. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a irnos al libro de Mateo, el capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Aquí nos habla acerca de el ministerio de nuestro Señor, donde empiezan las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas bien, y son unos consejos que nos da el Señor. La bienaventuranza, en primer lugar, voy a poner cómo se formó este mensaje, que les voy a llevar. El título del mensaje se llama Las promesas del reino de los cielos. Y el tema que vamos a tocar es la enseñanza del Mesías. Y el propósito de que hay en ese tema es confiar en sus promesas. Ese es el propósito, que al momento de explicar esto, lleguemos a ese propósito, que el Señor nos conduzca, que su Espíritu Santo nos lleve a entender ese propósito de hacer lo que corresponde en cuestión de confiar en las promesas. Entonces ya vamos a seguir. El punto es que necesitamos la misericordia y la gracia del Señor para hacer las cosas. Como les decía, ahora vamos a ver la introducción. La introducción en este pasaje que vamos a ver es acerca de eso mismo. Dice, a ver, ¿cuántas veces nosotros hacemos proyectos? A ver, a futuro. Muy seguido hacemos nosotros proyectos a futuro, pero no sabemos si lo vamos a lograr o no. Proyectos que usted hace planes en su vida. Quiero llegar a hacer esto, quiero llegar a hacer esto otro, voy a hacer un proyecto de vida para adelante, al futuro. Un proyecto que usted ponga de su vida, dice, por ejemplo, dice, bueno, yo pongo en mi corazón, voy a ser licenciado, me voy a preparar para ser licenciado. Hay un propósito, hay un proyecto, pero no sabemos si lo voy a lograr. Entonces, si usted pone en su vida un proyecto, un sueño, una ilusión que tiene usted para forjar en su vida, la meta que yo quiero llegar allá, yo quiero hacer esto. Esos son los proyectos que nosotros lo hacemos, pero no sabemos si lo vamos a cumplir o no. Entonces, el punto aquí es que el Señor,
Dice, sin embargo aquí Dios nos muestra lo verdadero. Esa es la introducción, nos muestra lo verdadero, lo que nos espera en la eternidad. Nosotros podemos ver, nosotros podemos poner proyectos, pero no sabemos, pero el Señor sí lo sabe, y Él nos pone el camino, cómo hacer las cosas para su propósito. Y nosotros, como no lo sabemos si voy a llegar mañana o no voy a llegar, Él ya vio a futuro todo. Él ya enseñó el reino. Cuando vino, Él vino a mostrar el reino y Él ya sabía y conocía todo. Y luego dice, ¿por qué? Él sabe lo que nos espera en la eternidad, y ahí hay un punto bien importante. Él nos enseña. Aquí, en lo que vamos a ver, por eso es la introducción al mensaje. Él nos enseña cómo hacerlo para entrar en ella. Él nos viene a enseñar el reino y cómo vivir. Él nos empieza a mostrar con las bienaventuranzas las bendiciones que va a haber, porque miren, les voy a decir qué significa la palabra bienaventuranza. En primer lugar, para entender eso. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? Bueno, la palabra bienaventuranza es aquella que es bendecido grandemente. Bienaventurado quiere decir bendecido grandemente, grandemente, lo más grande que usted pueda ver. No, o sea que dice muy grande, muy grande, dice aquí. Y que dichoso, se siente dicha, glorioso, sientes gloria aunque es el Señor. Dice, entonces que eres afortunado. Una bienaventuranza, eso significa. Entonces el Señor está explicando que la bienaventuranza es una bendición para todo aquel. Ahora vamos a ver quién y quién. En primer lugar, Él habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Vamos a leer la escritura de Mateo 5, versículo 1 al versículo 12. Vamos a leerlo para poder entrar. Nomás que yo como introducción les ponía eso, que el Señor, que uno pone proyectos y no lo hace porque no los conoce, pero el Señor sí lo sabe y Él por eso nos hace esas bienaventuranzas. Nos dice, miren, bienaventurados estos, bienaventurados estos, bienaventurados estos. Nos deja como enseñanza para saber que tenemos bendición si lo hacemos. Aquí va a hablar de carácter, ahorita que vamos a hablar de carácter. Miren, dice así, la palabra de Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, dice así. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a ellos sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8 viene siendo del versículo 10 al 12, encierra las mismas. La misma bienaventuranza está entre los 3 versículos porque deriva uno del otro. Dice, el versículo 10 dice que los que padecen persecución por causa de la injusticia. Y el 11 también dice,
La persecución y el vituperio, dice ahí, y a ver, ahí habla de vituperio y persecución. Por eso están relacionados. Y luego enseguida viene la recompensa, en el versículo 12. Todo esto lo vamos a ver con detenimiento. ¿Por qué les explico esto? Porque necesitamos ver punto por punto qué es el Señor está enseñando ahí. ¿Qué está enseñando el Señor cuando se sienta en el monte? Dice que fue un monte con sus discípulos y empezó a predicar. Cuando Él empieza a predicar, dice que se siente que Él hace esto, Él empieza a hacer las cosas y empieza a explicar cosa por cosa. ¿Se imagina la maravilla que hizo el Señor ahí? Fíjese, ahí aparentemente como estaban, era una multitud muy grande. Pero aquí si nosotros hablamos, ¿a dónde se puede escuchar? Si usted ve, si yo hablo, no creo que me escuchen de aquí a la esquina. Y sin embargo, ¿qué voz usaba Él? ¿Qué fuerza tenía su voz para darle que todos escucharan? ¿Tenía algo especial el Señor? Pues claro. Es. Bueno, entonces, Él enseñó, primer punto, Él enseñó. Segundo punto, los pobres de espíritu. Tercer punto, los que lloran. Cuarto punto, los mansos. Quinto punto, los que tienen hambre de justicia. Sexto punto, los misericordiosos. Séptimo punto, los limpios de corazón. Y octavo punto, los que son perseguidos y sufren vituperio. Y la recompensa. Así es como viene el bosquejo que estoy empezando a explicar. Entonces vamos pues con las bienaventuranzas. Ya les expliqué que significa bendición, afortunado, bienaventurado, dice aquí, bendecido, dichoso. Por todo esto en extensión grande, muy grande. No nomás bendecido, dice abundantemente. La bienaventuranza significa eso, bendecido abundantemente. Bueno, ahí empieza que es bienaventuranza. Ahora vamos a ver los pobres de espíritu. Hemos comentado muchas veces que la pobreza de espíritu no es aquella persona que se viste mal, que anda muy sucio, ni que trae los zapatos rotos, ni pantalón necesitado. Esa pobreza es natural. Pero lo que se habla aquí está hablando los pobres en espíritu. Okay. Entonces, esa pobreza es como cuando uno tiene necesidad, es un necesitado, pero hay un punto que se necesita uno reconocer. El punto es ese, reconocer. Reconocer uno que es lo que dice ser, o sea, sabemos quién es el Señor y sabemos que necesitamos de Él. En primer lugar es eso, que reconozcamos nuestra necesidad de algo. El pobre, el paupérrimo, el que vive en pobreza, está necesitado, está en humildad, pero humildad natural. Y la humildad que habla el Señor es humildad de espíritu, de carácter, de uno, de que sabemos que somos necesitados de Él. Reconocer que estamos necesitados de Él. Esa es la pobreza espiritual. Porque si no estamos reconociendo que necesitamos de Él, todavía estamos en orgullo. Por eso Él dice, esa humildad es eso. Es en sí, esa es la palabra. Necesitado de entender. Reconocer la necesidad de la gracia de Dios, de nuestro Padre Celestial, en nuestra vida. Eso es. Dice que de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad? Es el primer punto que dice. En la necesidad es reconocer que necesitamos de Él. Y nuestra recompensa cuando Él dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, la recompensa es morar con Cristo en los cielos. Él viene a enseñarnos, dice, miren,
Los pobres de espíritu van a vivir conmigo en el reino. Les hace esa promesa. Aquel que es pobre en espíritu, el reino de los cielos es de él. Aquel que es pobre en espíritu. Entonces sabemos nosotros que entendemos que el espíritu en sí es el soplo de vida. El espíritu en sí es nuestra vida. Porque el Señor dice que sopló en el barro de Adán cuando hizo a Adán. Sopló y tuvo aliento, le dio aliento de vida. Entonces el espíritu es eso. Es aliento de vida. Es aliento de cada uno. El punto es que entendamos que el Señor nos va a dar una gratificación. Vamos a estar con Él si tenemos ese espíritu, dice la bienaventuranza primera. ¿Estamos muy lejos de alcanzarla? Él lo sabe, que estamos lejos de alcanzarla. ¿Pero qué hace Él? Él nos deja el consejo de la palabra de Dios para su palabra, para iniciar. Por eso era la introducción, que uno pone proyectos, pero Él nos da la verdad. Él nos dice, mira, tú eres bienaventurado si humillas tu espíritu, tu alma, tu ser, ante mí, dice el Señor, y Él te levantará, porque Él dice que Él eleva al humilde y resiste al soberbio. Ese tipo de humildad se necesita de corazón. Que nuestra mente, nuestra voluntad y todo esté sujeta a que tenemos esa necesidad de Él. Eso son los pobres de espíritu. La recompensa es esto. Ahora, el siguiente punto es: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Mire, aquí no habla, sí, si viene. ¿Qué es los que lloran? ¿Qué significa los que lloran? Dice, son los que lloran y sufren en arrepentimiento por el pecado que cometió. Los afligidos y tristes por la condición del mundo. Los que se duelen por el vituperio y el rechazo a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nomás apunté 3 puntos, se apuntaron aquí 3 puntos. El llanto es porque te duele haber pecado. Y el llanto en verdad es reflejo de las emociones que uno tiene o sentir que tiene uno dentro. Porque habla cuando dice que se compuje, que hay un arrepentimiento genuino que hasta te duele. Te duele haber dañado a aquella persona. Y vas tú a arrepentirte, arrepentido vas tú a solucionar y a reparar el daño que le hiciste a aquella persona. Si la dañaste emocionalmente, físicamente, o económicamente, como haya sido, el arrepentimiento es ir y ponerse a cuentas y reparar el daño, si se puede reparar. Si no se puede reparar, se repara cuando es económico por economía, pero cuando es moral, lo que se necesita es perdón. ¿Verdad? Entonces esto es los que lloran, porque dice, ¿y la recompensa cuál es? Dice, la recompensa de los que lloran. Dice, la recompensa dice que seremos consolados, ¿verdad que sí? Porque ellos recibirán consolación. ¿Y quién es nuestro consolador? Okay. Nuestro consolador en esta vida es el Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. ¿Qué hace la función del Espíritu Santo en nuestra vida? Mire, bueno, nos ama, en primer lugar. En primer lugar nos ama, nos protege. ¿Sí o no nos protege? ¿Qué más hace? Nos conforta. Sí, nos conforta. Exactamente. ¿Y qué más hace? Mire, nos alienta. ¿Estás tú con problemas? Pides a Dios, su Espíritu viene y te reconforta. ¿Cómo te reconforta? Por medio de la palabra de Dios. Él te lleva, como tú ya tienes la palabra dentro de ti, como Él está dentro de ti, Él la usa para consolarte.
tus problemas que tengas, todo ese llanto que tienes, aquí en la tierra estamos hablando, pero el consuelo viene enseguida. Mire, nos dice la recompensa que tenemos. Dice que nos exhorta. El Espíritu Santo nos exhorta cuando estamos, luego cuando cometemos algo, alguna falta, luego nos llega, hey, está mal. Nos exhorta. ¿Y qué más hace? Que una de las funciones más importantes, todos son importantes, pero Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu que nos lleva a toda verdad. Entonces vemos el consuelo ahora. Miren, ahora el consuelo en esta tierra lo tenemos. Pero allá, en la eternidad, cuando lleguemos con Él, Él dice que Él enjugará toda lágrima, ya no va a haber ni llanto, ni lloro, ni nada, ni queja. Va a terminarse todo esto. Entonces Él nos está diciendo aquí en la humanidad, les estaba hablando en el Sermón del Monte, a ellos y a nosotros, que tenemos un consuelo. Antes allá, cuando Él dijo, todavía no venía el Espíritu Santo a morar, todavía no era derramado el Espíritu Santo, entonces aún todavía Él no moría. Por eso les decía, van a ser consolados. Y cuando Él muere y dice, está mejor que me vaya porque les mandé al Consolador. A los apóstoles les dijo eso. Pero a todo aquel que cree, llega a tomar ese Espíritu Santo, viene a su vida. Y ese Consolador, ¿a quién? A ver, cuando tenemos problemas, ¿qué venimos a orar aquí? ¿A quién le pedimos? Al Señor. Pero Él usa su Espíritu Santo para confortarnos, mire. Entonces esa es nuestra recompensa. El Señor, está enseñando en ese tiempo, les exhortaba les estaba mostrando el reino de los cielos. Él dijo que Él vino el reino de los cielos estaba cerca, y Él es el reino de los cielos, Él arrimó el reino de los cielos, aquí en la tierra. Y nosotros, como hermanos, estamos viviendo dentro de ese reino. Como hermanos en la iglesia, estamos viviendo en ese reino de Dios. Lo estamos experimentando en vida, porque Él ofrece paz, Él ofrece gozo, y lo estamos manifestando. El reino de los cielos está en nuestra vida. Va a venir, pero ahorita nosotros tenemos esa bendición. Ellos no la tenían. En aquel tiempo todavía no lo tenían, pero nosotros ya nos dio el Espíritu Santo. Ya estamos gozando nosotros de ese reino celestial. En la tierra aún nosotros, porque somos parte de su reino, somos parte de su iglesia. El tercero que dice, bienaventurados los mansos. Decía mi hermano, ¿verdad?, que hay que ser manso, pero no menso, ¿verdad? Bueno. Los mansos es un carácter, es cuestión de carácter. Mire, hay personas, es más, nadie tiene el carácter de manso. Nadie lo tenemos. Nadie lo tenemos ese carácter. Pero ¿qué es lo que está hablando de ese carácter de mansedumbre? Que Dios es el que empieza a transformar ese carácter que tenemos a ser un carácter manso. Dice que no hubo un hombre más manso que Moisés. Dice que fue el más manso de toda la tierra. Más imagínense. Y Moisés, como cuenta la historia, si vemos cómo fue Moisés, él fue ejercitado como un soldado, fue emperador, fue instruido como un egipcio, como un faraón, como fue instruido alrededor de faraón. Y según pues cuenta, pues él sabía de todo eso. Pero se imagina, mató a un hombre, entonces no era manso, ¿verdad que no? Nadie es manso en la vida natural. Sí, porque vio a él que iba maltratando a su pueblo, a uno de sus pueblos. Pero a lo que me refiero yo, ¿un hombre manso mata? Si dice el Señor, golpéame y ponle otra mejilla. Entonces, ahí vamos a entender que el carácter no se nos va a quitar. El carácter que tenemos, sea de una forma, sea de otra, el Señor lo va a forjar para su propósito.
Entonces es cuestión de carácter. El carácter, la mansedumbre es parte del Espíritu Santo, fruto. Miren, vamos a ver qué es una persona con mansedumbre. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, fíjese bien. Los mansos es un carácter transformado. Aquellos que son humildes y ausentes de pretensión y están dispuestos a sufrir ofensas sin reaccionar. Y se dejan guiar por el Espíritu Santo, ya que la mansedumbre es parte del fruto y obedecen la palabra de Dios. Ahí vemos la conexión. El carácter cambiado es porque el Espíritu Santo está trabajando y está dejándose guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es parte, el fruto de mansedumbre es parte del fruto que da el Espíritu Santo. Entonces, la persona que es mansa es porque se deja guiar. El carácter ya se le transformó o está siendo transformado. Y se está dejando llevar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el carácter de él dice manso, pero él da templanza. Habla de mansedumbre y habla de templanza. El temple es lo que estábamos comentando. El carácter nunca se va a quitar. Lo que va a ser transformado. El ser manso y tener la otra parte del fruto que es la templanza. La templanza es el carácter ya forjado. No te dejas doblar, dice uno. No te mantienes firme, pero no en el sentido que vivíamos antes, sino en el sentido de la regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese carácter que éramos firmes, Él nos lo reafirma ahí, pero para honra y gloria de Él. Y dice y recibirá la tierra por heredad. Dice, según un comentarista, dice aquí, porque agarré un comentario aquí, dice, que la heredad será en el milenio, literalmente. Porque dice que vendrán y reinarán en el milenio con Cristo por un milenio. Y dice que ahí les va a repartir, los va a poner a reinar. Un comentarista es lo que dice, ¿verdad? Hay que escudriñar bien la escritura, pero yo me baso a ese comentario que dice él, que va a ser en el milenio, cuando ya no ve que la palabra de Dios dice que habrá 1000 años de paz, que va a ser detenido Satanás y después será soltado. En ese milenio dice que es cuando va a repartir a los mansos para gobernar con él. Eso es lo que me dice el comentario. Y está más o menos, su comentario no está tan errado, porque habla él el comentario lo hace conforme a la escritura que es, ¿verdad? Esas personas, los comentaristas estudian, se dedican a estudiar y son inspirados por el Espíritu Santo también. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son inspirados? Porque están hablando de su palabra. Y están de su palabra y el Señor les abre el entendimiento y explican a ellos lo que entendieron. Y si les sirve a uno lo que escribieron como comentario, está bien, pero la honra y la gloria es del Señor. Es para Él, es para el Espíritu Santo, para la honra y gloria del Señor. Bueno, ya vimos los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos. Ahora vamos con los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí denota que hay mucha injusticia. Al decir el Señor que todos los que tienen hambre y sed de justicia, dice, aquí denota mucha injusticia, por eso esa sed y esa hambre de ella. Bueno, ¿quiénes son esas personas? Dice, son aquellos que tienen sed de justicia aquí en la tierra y el deseo de ser y hacer lo que es recto ante las normas de Dios. No, cuando vemos injusticias porque persiguen a uno, vemos injusticias porque eso.
Vemos injusticia. Entonces tenemos, ¿hasta cuándo este gobierno? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo esto otro? ¿Hasta cuándo? Tiene sed de que venga la justicia. Que haga justicia y se cumpla, que metan a los ladrones a la cárcel, que los que matan a la cárcel. Que haga justicia en lo natural, en esta tierra. Ellos en ese tiempo pensaron que cuando vino Cristo les iba a ser el Redentor que los iba a desesclavizar de los judíos, de los romanos. Que Él iba a ser el rey para ellos y que iba a acabar con los romanos. Y por eso tenían sed de justicia, pero también tenían sed de justicia porque los fariseos eran injustos con ellos y tenían sed. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y así habla también en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor, vendrás? ¿Hasta cuándo vendrás y acabarás con todo esto, verdad? Que claman, dicen. Bueno, en la vida natural todos tenemos sed de justicia, porque nosotros vemos con los ojos humanos, pero en verdad lo que debemos de pedir es misericordia. Nosotros debemos pedir misericordia para nuestras vidas y para los demás, porque si pedimos justicia, pues nos vamos al infierno, porque el que no creyó, el mundo que no ha creído, pide justicia, viene y echa a todos al infierno porque no creyeron en Cristo. Sin embargo, en la justicia de nosotros es Cristo. Dios nos dio la justicia por medio de su Hijo. Él es la justicia para nosotros. Somos justificados por su preciosa sangre. Dice aquí, ser saciados, dice, es ser saciados abundantemente en justicia cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga va a ser saciada toda justicia. Esos que lloramos, que pedimos, miren, aquí habla de que cuando uno pide por lo del mundo que te duele, que lloras tú por aquello que está pasando en el mundo. Y Señor, ¿hasta cuándo? Señor esto, Señor otro. Dices que tú clamas por justicia, pero esa justicia va a llegar hasta que venga en su reino. Aquí está hablando Él del reino de los cielos. Cuando venga Él en su reino, ya a establecerlo ya en la tierra, es cuando va a haber su justicia. Exactamente. Se va a completar la sed y esa justicia. Ahora vemos al siguiente punto. Está cortito, ¿verdad? Pero vamos al siguiente punto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿quién son los misericordiosos? Una persona misericordiosa es un carácter que tiene que el Señor le forjó. Es el que la persona es compasiva y altamente sensible a las necesidades de otras personas. El carácter de una persona misericordiosa es aquella que es compasiva y sensible y que suple las necesidades de su prójimo cuando puede y ayuda a quien tenga necesidad cuando puede, ¿verdad? Ese es el punto, cuando puede lo hace de todo corazón, porque no es justo, no es misericordia que uno vaya y se endeude para hacer misericordia. No es correcto. Que yo vaya y por sacar el problema de aquel hermano, porque yo soy misericordioso, porque entre comillas soy misericordioso, voy a ir a endeudarme yo para sacar... No es correcto. Eso es pedir limosna para caridad. ¿Sí? ¿En pocas palabras? Eso es, exactamente, Alberto, buen punto. Entonces, ¿qué pasa? Que no es correcto. Y sin embargo, la persona que es de ese carácter misericordioso, él no se fija en lo que da. Y miren lo que dice. Dice, a quien puede iniciar, sin esperar nada a cambio. La persona que es misericordiosa le nace, viene, es transformado ya, el Señor ya. ¿Es por qué? Porque entendió la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Si nosotros no entendemos la misericordia con Dios, nosotros nunca vamos a poder ser misericordiosos. Porque
Él dio su vida y no nos pagó como debería de pagarnos. Su misericordia es eso. Él no nos paga lo que nos pertenece. ¿Se acuerdan del versículo que decía, los versículos, que había una persona que debía Y que fue con el rey y le dijo, perdóname, y que el rey le perdona. Está bien, que le debía 500 denarios, un ejemplo, 500 denarios. Y luego viene él y otro siervo le debe a él. Y ese va y lo estruja, págame lo que debes o te voy a llevar a la cárcel. Y lo estruja y dice, perdóname, ten paciencia conmigo, yo te pago, ten paciencia, yo te pago. No, me pagas ya. Y dice que alguien escuchó y fue y le dijo al rey, oye, al consiervo que tú le perdonaste la deuda, le está cobrando al otro que le debe. Y dice que lo llaman. Dice, no te perdoné yo para que tú perdones. Sí. Entonces, el rey no le paga a él lo que merecía, porque merecía ir a la cárcel como el otro lo quería llevar. El otro lo quería llevar a los jueces. Entonces él no le paga a él. Entonces dice, ¿por qué no hiciste tú lo mismo? Si yo te perdoné 500, ¿tú no le puedes perdonar 50? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Entonces, la misericordia en sí es eso, que Dios no nos paga como merecemos. Tuvo misericordia de nosotros y tuvo gracia al mandarnos a su Hijo. Entonces el carácter de esa persona es así, que da sin esperar nada a cambio. Pero también hay que tener cuidado con eso, no hay que endeudarse para sacar al hoyo de la persona, no. Eso es de misericordia que tú tienes. ¿Qué hizo la mujer cuando dio limosna, que los fariseos daban lo que les sobraba? ¿Y qué dijo el Señor? Y esa mujer que no traía una blanca, dijo, o dos blancas, y los dio, dice, ella dio todo lo que tenía. Ustedes daban limosnas, lo que sobraba. ¿Quién salió más justificado? Ella dio lo que tenía. El otro da lo que le sobra. Pero la misericordia es esto. La misericordia es la persona, el carácter de la persona que fue transformada, porque en sí nosotros nadie podemos dar. Todos somos duros de corazón al dar. En serio. Y a la persona misericordiosa, cuando el Señor ya transforma el carácter, va cambiando tu vida, vas sintiendo compasión por aquella persona, si tú traes un peso y sabes que no lo vas a ocupar o que lo traes para alguna cosa, y se lo das, haces la misericordia con él, y dice que el Señor, ¿qué recibirán? Dice lo que dice la respuesta. Dice, ese carácter de los misericordiosos. Dice, pero asimismo ellos recibirán la misericordia de Dios, que es compasivo con nosotros y no nos paga con lo que merecemos. Él perdonó nuestra deuda mandando a su Hijo a la cruz. Él nos perdona. ¿Por qué yo no voy a perdonar a aquel? Miren, si una persona nos debe, como a mí me perdonaron deudas, si una persona nos debe y entendemos que esa persona no tiene para pagarme, y yo entiendo que el Señor a mí me dio más que lo que Él, ¿qué voy a hacer con Él? No me pagues, está bien así, te lo perdono. Si no reconocemos que el Señor dio su vida, que el Señor hizo lo que hizo por nuestra vida, le vamos a cobrar a Él. Él nos perdonó, pero yo no le voy a perdonar, yo te voy a cobrar. No. Pero eso se ve muy normal aquí en la tierra, porque la economía, eso nos demuestra a uno muchas cosas. Y muchos pensamos en nuestro corazón, cuando aún no conocemos y no entendemos la misericordia. ¿Y por qué se los voy a perdonar? Yo trabajé tanta mi vida, ahorré mis dinero, ¿y cómo le voy a dar mis ahorros de mi vida? ¿Cómo se los voy a perdonar? No es justo. Señor, hazme justicia. Ah, ¿quieres que te haga justicia? Sí, pues vete al infierno entonces. Entonces te voy a mandar al infierno. ¿Quieres que te haga justicia? Sí, te voy al infierno porque no eres justo.
Y cuando reconoces la misericordia que Dios hizo con uno, que dio su vida, que es sacrificio, tú tienes ese carácter cambiado, ya no le vas a presionar. Si te lo paga, bueno, y si no te lo paga, y si tú tienes ese corazón, si sabes que no me debes nada, levanta tu frente y salúdame cuando me veas. Salúdame, no te escondas, no te voy a cobrar, te lo perdoné. Así como Dios me perdonó mi vida, yo te perdono la deuda a ti. Esa es misericordia, pero ese es un carácter transformado. Nosotros no podemos tener, naturalmente no la tenemos. Hasta que el Señor forja ese carácter en nuestra vida, es cuando el ser humano siente, dice, no, pues yo le voy a compartir a mi hermano esto, a mi papá esto, a mi primo esto, a mi sobrino esto, al que sea. Pero sin, claro, como les digo, no endeudarse uno para sacar y quedarse uno, porque él mismo dice, no respondas por nadie. Él mismo lo dice en su palabra. No respondas por nadie porque te vas a quemar, tú te van a, no te comprometas con nadie por sacar a otro. Y nos pasa muy seguido, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos los misericordiosos, que no, como Dios es compasivo con nosotros y no nos paga con lo que merecemos. ¿Sí se entendió lo que es la misericordia? En sí la palabra misericordia, habla aquellos que son compasivos, es la palabra más correcta. Que está siendo, dice, compasivo en la palabra y obran específicamente por la gracia de Dios. O sea que Dios te da la gracia para ser así, para ser compasivo. Ya sea humana o divina, pero que sea activa. Sea humana o sea divina, lo que tú ayudes, que sea activa. Esa es la misericordia, ¿verdad? Los que son misericordiosos. Ese carácter de la persona que ha sido transformada por el Señor y que tiene esa disposición de apoyar, ayudar en lo que puede. Por eso les dije yo en lo que puede, no lo que no puede. Entonces vamos a ver, el punto que sigue es: bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa la palabra limpio? La palabra limpio es puro, sin malicia. No, bueno, pues nadie nos vamos a ver, todos tenemos pecado. No, pero habla de limpieza, de limpio, puro, que tengas. Mira, ahí les va, deja de explicarles bien. Son aquellos que guardan limpia su mente, pensamientos y sentimientos en una conciencia libre de malicia. Fíjense qué importante es eso. Aquellas personas que son limpias de corazón, porque ¿se acuerdan que escuchamos dónde está el corazón? ¿Se acuerdan? Aquí está el corazón. Okay. Entonces son aquellos que guardan limpia su mente, que su mente no se les va para otro lado, que su mente no se va para la maldad, que mi mente me llevó ya hasta lo maté, ya hice esto y hice esto otro. No, limpia, que no esté corrompida. ¿Y qué más? Que sus pensamientos y sentimientos estén limpios. Los pensamientos que no nos lleve la mente a pecar. Los limpios de corazón, limpios de mente, de voluntad, limpios de todo eso, de lo que implica el corazón. Sí, pero nos está dando el consejo. Nos está diciendo quiénes son, cómo ser, cómo es la persona de limpio corazón. Dice también en un versículo que para el puro todo es puro y para el malicioso todo es malicia. Entonces, vemos
que la limpieza de corazón es eso, dice, una conciencia libre de toda malicia es poder concentrar todo su ser a Dios. La limpieza, el limpio de corazón es que todo su ser esté entregado al Señor. Que tenga ese sentir, ese deseo, dice, porque concentrarse, entregarse a Dios. Luego habla de verán a Dios. Fíjese, qué importante está esto. Dice, en la vida natural nadie puede ver a Dios. El mismo Cristo lo dice. A Dios nadie lo ha conocido. Solo el Hijo unigénito que viene del seno de Él lo ha conocido y lo ha dado a conocer. Hay otros versículos que dicen que Isaías que vio a Dios, pero no vio la gloria de Dios. Otros dicen que Moisés lo vio por medio de una zarza. No, es la gloria de Dios lo que se manifestaba, era la voz de Dios que se manifestó, la gloria de Él. A Dios dice que nadie lo ha visto. Y lo vio de espaldas, dice la palabra de Dios. Y luego Moisés tuvo un velo. No. Nadie ha visto a Dios. Solamente Cristo y Él lo vino a mostrar. Así es, Él mismo lo dice en su palabra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lo vemos, ¿dónde vemos a Dios nosotros aquí? En su creación. ¿Qué más? ¿Dónde más lo vemos? En su palabra, en su creación, en todo lo que. Aquí dice, mire, lo vemos en la comunión de la palabra y el Espíritu Santo. Ahí lo vemos. ¿Verdad? Él dice que verán a Dios, pero estamos hablando que físicamente nadie puede ver a Dios, porque muere, dice. Bueno. Pero ¿dónde lo vemos nosotros? Manifestados en la palabra, en la naturaleza, y por el Espíritu Santo lo conocemos. Ahora, por ahí lo vemos. También lo veremos cara a cara, ¿cuándo? Cuando estemos en el tribunal de Cristo y cuando Él venga. Dice, ahorita no vemos nada, dice, pero cuando venga Él, veremos cara a cara. Y veremos cómo es Él, cómo es conocido. ¿Sí? Pero dice que los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, lo vemos. Tenemos que limpiar nuestro corazón, día a día, nuestra mente. Día a día tenemos que limpiarla. Y así sabemos estar en comunión con Él y le podemos palpar. No ver físicamente, pero lo podemos palpar, sentimos, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahí Él nos da ese testimonio, ¿verdad? Entonces, de eso hablan. ¿Qué otra forma lo vemos? Lo vamos a ver. Aparte de que lo vamos a ver, lo veremos cara a cara cuando Cristo vuelva. Y nos gozaremos con Él por la eternidad. Allí ya lo vamos a poder ver. Allí ya vamos a estar, allí vamos a conocerlo a Él como es, dice su palabra. Entonces dice que los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, ¿qué nos corresponde en ese tiempo, en esa cosa? Purificarnos diario, limpiar nuestra mente. ¿Cómo es la limpieza de nuestra mente? La limpieza de nuestra mente todos los días es en la mañana, cuando amaneces, da gracias. Pedirle a Él perdón por lo que cometimos en esa noche o como haya sido. Le pedimos gracias y empezamos a purificarnos, a limpiarnos por la palabra, porque su palabra nos limpia. Entonces nosotros, al hablar de su palabra y darle gracias a Él y honra y gloria a Él, al reconocer nuestros pecados nos estamos limpiando y nos limpia con su palabra, porque Él nos promete en su palabra el perdón de pecados. Porque nos promete en su palabra que tenemos un abogado. Porque nos promete y nosotros nos limpiamos con esas promesas. Con esas promesas. Por eso el mensaje habla de promesas. Entonces Él nos limpia de esa manera. Bueno, dice aquí, entonces vamos a estar gozados. El siguiente punto, ya terminamos, Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Miren,
Si vemos el versículo donde está hablando acá el reino de los cielos, del 3, porque dice el reino de ellos, el reino de los cielos. Miren, el 3 y el 9 habla del mismo de que se, no, perdón, me equivoqué, perdón. Él está hablando aquí de que serán llamados hijos de Dios, y en el otro dice que el reino de los cielos será para ellos. Hay dos versículos que dice que será el reino de los cielos. Bueno, disculpen. Aquí nos habla de esto los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que son aquellos coherentes que están sentados en los pies, en la tierra, que están cuerdos. Dice, son aquellos que tienen ese deseo, ese sentir de mediar. Son aquellos que son coherentes, que son sensatos, que median entre dos o más partes. La persona que es pacificadora, el carácter del pacificador es buscar la paz. Si hay un conflicto aquí, a ver, vengan para acá, ya no peleen, haga paz, a ver, ¿cuál es tu problema este? ¿Cuál es tu problema este? Hagan la paz. Los conciliadores, pues, los conciliadores que van y concilian. Oye, mira, no te conviene pelearte. ¿Y tú para qué le quieres? A ver, miren, hagan las paces, vivan en paz, son familia, no peleen por la herencia, no peleen, no, hagan la paz. Nada, nos vamos a llevar de aquí, hagan la paz. Él busca la pacificadora, y miren, y el carácter de ellos es así, que son coherentes. Dice, buscando la paz, aún recibiendo injurias y descalificaciones, aún soportando las descalificaciones. Eres un entrometido, a ti no te importa esto, vete de aquí, déjanos que nos arreglemos nosotros nuestros problemas, dice que no te metas. Y el que mete paz, saca más. Hasta los dichos de aquí terrenales son. Entonces el pacificador tiene ese carácter de buscar la paz de aquellas personas, buscar el reconcilio, que se reconcilien. Eso es. Ese es el carácter del pacificador. Y dice que serán llamados hijos de Dios. No es porque dice la palabra de Dios que el que es hecho hijo de Dios, ¿recuerdan en Juan 1:12? Que dice, todo aquel que conoce, que reconoció su nombre, que lo aceptó. Y reconoció su nombre y lo aceptó, es hecho hijo de Dios. Aquí donde dice aquí, es como, no es exactamente, porque el hijo de Dios es aquel que cree. Aquel que cree en Jesús, le da el derecho de ser hecho hijo de Dios, lo recibió, lo creyó. Y aquí está hablando que serán hechos hijos de Dios, serán llamados, no dice, serán hechos. Una cosa es ser hecho y otra cosa es llamado. Llamado puede ser por nombre y no se refiere a esto, se refiere a nuestro carácter aquí en la tierra. Se refiere a que nosotros, con nuestro caminar, con nuestros procesos de la vida, demos testimonio que somos hijos de Dios. A uno le dice, mira, aquel es hijo de Dios. Aquel es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es hijo de Dios? Ve el carácter, ve el testimonio que da, ve cómo vive, vive con su familia bien, vive esto, y es así, y es así. Ese es los que habla de allí. Y serán llamados hijos de Dios porque otras personas los van a llamar, aparte de él los va a llamar. Esos son mis hijos. Son mis hijos. Entonces, las personas van a reconocer, más que nada es eso. Que les reconozcan en la vida. Es la manifestación del carácter como hijos de Dios. Sí, somos llamados. Pero en Juan 3 dice, son hechos. En capítulo 1, versículo 12, les dio la potestad de ser hechos
hechos hijos de Dios. Entonces, una cosa es ser llamado hijo de Dios y otra cosa es hecho por Él hijo de Dios. Entonces, si yo me hago nombrar hijo de Dios, ¿tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios, así como caminas. ¿Quién te dijo que tú eres hijo de Dios? Porque creí en la sangre preciosa de Cristo. Yo lo recibí y creí. Porque dice su palabra que todo el que cree es hecho hijo de Dios. Por eso, porque creí. Pero entonces si tú crees, vas a manifestar tu forma de vivir. Y si tú manifiestas tu forma de vivir es cuando tú das testimonio de lo que dices ser. Pero a estos van a ser llamados hijos de Dios porque el carácter que tú le ves a aquella persona está haciendo el camino que Dios le agrada. Este es lo que habla aquí. Es lo que está hablando aquí. No, ese tiembla. Si crees que existe Dios, sí, pues también el diablo cree y tiembla. Bueno, vemos el otro último, los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es lo que me decía yo aquí con el versículo 3. El 10 y el 3 hablan del reino, es de ellos, es la recompensa del reino de los cielos. Aquí dice esto: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bueno, ¿quiénes son estos que sufren persecución? Okay. Los que sufren persecución tratan de aquellos que padecen persecución, no por las malas obras que uno haga. Me persiguen porque hice mal. Claro, si tú mataste te van a perseguir. Si tú robaste te vas a perseguir. Dice que aquí no se habla de eso, aquí dice otra cosa. Dice, no son perseguidos sino por la causa de la justicia aquí. Padecen persecución, dice, no es por sus malas acciones que hayan hecho, sino por causa de la justicia. Sufren por hacer lo recto. Eso es, aquella persona que sufre persecución porque va y predica el Evangelio y convoca el nombre de Cristo, como a todos lo están persiguiendo, a los cristianos en Europa, más bien allá en Asia, los matan. Entonces ellos son perseguidos por pronunciar el nombre de Jesús. Y él dice aquí que son bienaventurados, van a ser bendecidos grandemente aquellos que sean perseguidos por la causa de la justicia, por ser justos. ¿Y qué es la palabra justicia? Ya lo habíamos platicado, pero vamos a explicarlo nuevamente. Sí, bueno. Aquí nos habla la justicia, los perseguidos son aquellos que los van a hacer vituperio y van a ser perseguidos, sufrir por causa de lo cual están ellos nombran a Cristo y lo siguen, y son ese sufrimiento que les da, sufren la persecución, ¿verdad? Entonces, por la causa de Cristo, por dar el Evangelio, por llevar el Evangelio, por hablar del nombre de Cristo, seas tú vituperiado o seas perseguido, ¿verdad? Habla de la persecución, que va a ser perseguido por causa de eso. Entonces dice así, a ellos se les ofrece el reino de los cielos. ¿Y por qué ellos sufren hacerlo por lo recto si nosotros sufrimos por hacer lo recto ante los ojos de Dios? ¿Y somos perseguidos? Vamos a ser bienaventurados. Por la causa de Cristo vamos a ser bendecidos grandemente. Yo dice aquí, y se les ofrece el reino de los cielos, dice. Su integridad, ¿por qué? Ahí va el carácter, dice, porque la integridad condena a un mundo, la integridad del justo, la integridad del que predica la palabra, cuenta mucho. Que seas íntegro quiere decir entero. Que no tengas cola que te pisen, pero pues todos tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué habla de eso? Que seas íntegro.
que tú no te no hagas cosas que no debes. Dice, porque la integridad de aquella persona, el mundo la ve. Fíjese bien, su integridad, dice, condena a un mundo impío y desencadena su hostilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la integridad de la persona, el mismo mundo se condena al ver aquel íntegro. ¿Cómo le dijera? Aquella persona que es íntegra, el mundo le va a decir, mira, aquel es íntegro, aquel es recto. ¿Y qué pasa? Nosotros nos desnuda su integridad, su caminar, nos desnuda qué es lo que somos nosotros, y por eso somos enemigos de Él. Porque yo veo que Él es limpio, yo soy sucio y me da coraje. Pero esto es como aquella persona que camina en los pasos del Señor y el mundo se siente incómodo por esa luz que Él es, y por esa causa hace que te persigan. ¿Qué pasó con Esteban? A Esteban lo apedrearon, Esteban les dijo todo, les comentó toda la historia del Señor, de Dios, de Cristo, y lo mataron. Él fue muerto. Y luego aquí tengo un poquito más de apunte. Dice, los que sufren persecución tratan de aquellos, ¿verdad? Se les ofrece el reino de los cielos, su integridad y su hostilidad. Dice, la gente odia una vida recta porque denuncia su propia injusticia. Okay. La gente odia a aquella persona que es recta porque este es injusto y la rectitud de aquel desnuda la injusticia de este. No sé si me entienden. Bueno, entonces al denunciar la injusticia, la justicia de aquel justo, estos se sienten menos y por eso los persiguen. Esto es la persecución de que habla aquí el Señor. Porque se desnuda con la integridad de aquella persona, su injusticia se desnuda de ellos. Dice, ya vamos a ver, entrar, porque todo es junto a eso. Ahora el versículo 11 habla así, bienaventurados también serás cuando por mi causa te vitupieren y te persigan, habla de lo mismo, persecución y vituperio, y te digan toda clase de mal contra vosotros, pero habla una palabra ahí, mintiendo. Esta vituperación y persecución es por la causa de Cristo. Él sabía que serían perseguidos. ¿Se acuerdan que dicen, no, si a mí me persiguen, a ustedes también nos van a perseguir? Entonces, ¿qué otra cosa? Son perseguidos, son maltratados, son encarcelados y hasta muertos por su asociación y lealtad al Señor. El vituperio es cuando se hablan. ¿Qué es la palabra vituperio? La palabra vituperio es que te difamen, que pronuncian falsedad contra ti, que te afrentan, que te dicen es un delincuente, porque sigues a Cristo, es un delincuente. Que te echan mentiras, que te levantan un falso. Que te atacan, te molestan, te acosan, te difaman, te reprochan. Y crean una farsa contra ti. Que mienten contra ti. Ese es el vituperio. Y por eso van a ser perseguidos. La persecución y el vituperio vienen juntos. Te persiguen porque sigues a Cristo. Te persiguen porque eres ejemplo de Cristo. Te persiguen por eso y te acosan y te dicen mentiroso, te dicen blasfemas, te dicen hijo de Satanás, te dicen... Al Señor le dijeron que era hijo del diablo. Más imagínense qué nos van a decir a nosotros. Era santo, a nosotros qué nos pueden decir. Engendro del infierno,
engendro de Satanás, nos pueden decir muchas cosas, pero ¿qué? Pero aquí habla que por su causa. Entonces, lo que se va a sufrir es por causa de él, porque dice él, a ver, aquel que sufre, pues ¿qué merece? ¿Qué problema tiene? Pues si está sufriendo por lo que hizo, va a pagar por lo que hizo, pero bienaventurados son aquellos que sufren por el vituperio de lo que no hiciste. Nos ponen como malhechores, dice, ten una limpia conciencia para que defiendas de los que te dicen como malhechor, para que queden ellos en vergüenza. Bueno, ¿estamos entendiendo, verdad? Bueno, entonces es por la causa de Cristo. Pero dice, y miren, esa lealtad que uno le tiene al Señor tiene una recompensa. Que si llegas a morir, que si llegas a ser encarcelado, que si llegas a ser maltratado, que si llegas a ser golpeado y todo lo que tengan contra ti, inclusive hasta la muerte, dice que, bueno, ya que está muerto ahí no se va a gozar, pero se va a gozar en el cielo. Allá es donde va a gozar cuando Él muere por Cristo, es bienaventurado y ahí está la recompensa, ahí en el cielo. Aquí en la tierra, pues a lo mejor ya no te va a recompensa, pero aquí, los que nos persiguen y nos golpean, nos echan en la cárcel por causa de Cristo, somos bendecidos grandemente. Y Él no nos va a dejar. Ahora miren, la recompensa. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? ¿Verdad que no está diciendo que aquí en la tierra? Porque en la tierra ya vamos a padecer persecución, muerte, golpes, cárcel. Él nos va a soportar, nos va a dar fuerza para soportarlo, sí. Pero cuando lloremos por esa justicia, los que lloran por esa injusticia, vamos a ser allá arriba, cuando vayamos con Él, va a ser el galardón. Miren, ¿y qué significa galardón? ¿Qué significa la palabra galardón? La palabra galardón dice la recompensa. Si es por servicio aquí en la tierra, te van a dar un galardón. Sea bueno o sea malo, vas a recibir algo. Si es malo, castigo. Si es bueno, un premio. Dice. ¿Y qué más es? Dice, es mucho, mucho, mucho. Lo más grande. Vas a ser bendecido, vas a tener en el cielo esas recompensas que no tuviste aquí en la tierra. Muy abundante. Si fíjense, nomás por decir, ¿se acuerdan que habla, que dice, no hay profeta más grande que Juan el Bautista, pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Entonces, lo que suframos aquí, el galardón va a ser grande. Y ahora se me vino ahorita a la mente otra, que el Señor me puso otra. ¿Se acuerdan de Lázaro y el mendigo? O sea, más bien el mendigo, Lázaro y el rico, pues más bien. ¿Se acuerdan? Decía que Lázaro estaba a la puerta sufriendo, todo enllagado, sufriendo hambre y que los perros le lambían las llagas. Y el rico comiendo y viviendo y todo. Y dice que él tiene una recompensa, dice, bueno, y Lázaro fue muerto y llevado a los ángeles con los ángeles al paraíso. Y después muere el rico. Y dice que hay una cima que los divide, que no puede pasar de aquí para acá ni de aquí para allá. Y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que me dé que moje mi lengua en este tormento que tengo aquí. Y él dice, pues mira, dice, porque tengo 5 hermanos que no vengan a este tormento, que él sale, manda para que dice, no, dice, ni aunque tengan a Moisés ni a Abraham, van a escuchar. Pero mira que algunos que si se levantan los muertos, dicen, no, ni aunque se levantaren de los muertos no van a ser persuadidos, no van a entender. Y ya se refería a que aunque Cristo viniera no iban a creer. ¿Y qué dice ahí de premio y galardón? Le dice, Él tuvo sufrimientos en la tierra, tuvo recompensa en los cielos. Tú tuviste recompensa en la tierra, ahora tienes sufrimiento en el tormento. Vemos que el galardón va a ser, sea bueno, sea malo, la recompensa.
¿Sí se le llena? Bueno, es bueno esa hermana que le está llegando a usted la palabra. Eso es bueno. Entonces vemos eso que va a ser muy grande. Entonces en sí, ya vamos a terminar. En sí habla de eso, ¿verdad? Dice aquí, bueno. Al sufrir por causa de Cristo es un privilegio que debería ser causa de un gran gozo. El sufrir nosotros por la persecución o por lo que pasa de Cristo debe ser gozarnos. Por eso dice, gozaos, gócense, que su galardón allá arriba está a ser bueno. Sí, no le hace. No. Bienaventurados ustedes, todo ese vituperio es crédito a favor de nosotros cuando lleguemos con él. Dice aquí, entonces, dice, porque el galardón es grande en los cielos. ¿Qué espera? Dice, es un galardón grande en los cielos, es grande el galardón que espera a los que así vienen a ser compañeros de los profetas en la tribulación. Aquellos fueron fieles a pesar de la persecución. Todos los que imitan su leal valor compartirán su presente entusiasmo y su futura exaltación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aquí en la tierra vamos a tener gozo aunque nos maten. Dice, como los hicieron con los profetas. Ahora dice que tengamos ese valor, porque vamos a compartir, cuando ellos estuvieron presentes aquí, el sufrimiento de ellos, nosotros vamos a compartir el sufrimiento de ellos en esta tierra, en esa vida. ¿Y qué va a pasar después? Pues vamos a sufrir aquí, pero vamos a tener la futura exaltación en el cielo. Un galardón grande. Entonces, vemos que este mensaje estaba corto, pero está muy nutritivo. Muy nutritivo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vemos, ahora ya vamos a la aplicación. Este es el mensaje, ahora vamos a la aplicación. A la aplicación de este mensaje. ¿Cómo aplicamos en nuestra vida esto? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña cómo lograr llegar al reino celestial. Aquí nos está mostrando las promesas que dicen y nos da el ejemplo a seguir. ¿Qué nos corresponde hacer en nuestra vida para eso? ¿Qué nos corresponde? Ya que Él nos deja aquí el ejemplo a seguir. Ya nos enseñó las bienaventuranzas, que son promesas. Por eso se llamó el título promesas. Por eso se llamó las promesas del reino de los cielos. Entonces vemos esto. ¿A qué nos corresponde hacer a nosotros? Yo os lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a compartir otra vez. No obediencia. La obediencia es básica en la aplicación de nuestras vidas. Miren, si yo les digo a ustedes cómo aplicar la palabra de Dios, ¿cómo les voy a explicar? No sirve de aplicarla así. No, porque va a ser en mi forma de que yo les voy a explicar. Pero sin embargo, la aplicación, nos vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo que nos pide es obediencia y fidelidad. Entonces esa es la aplicación en nuestras vidas. El mejor ejemplo que nos da el Señor es por medio de su palabra. Aquí nos están diciendo las promesas que nos hizo Él. Les hizo en aquel tiempo a ellos, a nosotros ya tenemos toda la historia vista. Ellos no la tenían. Ellos todavía no venía a la cruz. Nosotros ya la tenemos cuando ya vino a la cruz y resucitó y todo. Entonces, la obediencia, esa es la aplicación a seguir. Confiar en sus promesas y experimentar su poder. Es lo que les decía. Si no ponemos en práctica la palabra de Dios, de nada nos va a servir porque no estamos aplicando su poder. Entonces en ese sentido tenemos que confiar y certeramente. Hermana,
La única cosa que hay que nos pide Él es ser obedientes. Mire, si uno obedece la palabra en el momento que usted puede aplicarla, lo comentábamos. En el momento que llegue el problema, si la aplicamos, les aseguro que vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Si no, de nada sirve, porque si no lo ponemos en práctica, pura teoría y conocimiento, y el conocimiento envanece. Vámonos ya con la conclusión. Las bienaventuranzas presentan retratos del ciudadano ideal en el reino de Cristo. Las bienaventuranzas presentan un retrato del ciudadano. ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser el ciudadano ideal para el reino de los Dios? Aquí nos dice que las bienaventuranzas nos dice, ¿por qué nos explica? Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, ese retrato del que estamos hablando, es esto mismo. Pobres de espíritu. Lloran, los que lloran. Bueno, vamos a poner el carácter. Pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Eso habla de carácter. Eso es lo que está hablando. Aquí es lo que dice. Las bienaventuranzas presentan retrato del ciudadano ideal para el reino de Cristo. Ahora, aquí observamos el énfasis de la rectitud o justicia en el versículo 6. Ahí vemos en el versículo 6 lo que dice. Habla de la paz en el versículo 9 y del gozo en el versículo 12. ¿Sí encuentran la palabra de una rectitud en el versículo 6? En el versículo 6 habla, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces habla de la rectitud, habla de la justicia. La paz en el versículo 9. Habla, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Habla, y del gozo en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, de este tema habla gozo. Dice, lo que Pablo escribió, a ver, vamos a ver un versículo nada más de la Biblia, ¿eh? Romanos 14, 17. Salud. Romanos 14, 17. Ahí vamos a ver algo de lo que se habló. Romanos 14, 17. ¿Ya lo tienen? Si no, se los leo. Vamos a ver desde el 16 y 17. ¿Ok? 16 dice así. No sea pues vituperiado vuestro bien. Fíjese bien, no sea vituperiado vuestro bien. Está hablando de los débiles en la fe. ¿Ya? No sea vituperiado vuestro bien. Que tu bien no te maldigan porque estás haciendo bien. ¿Qué quiere decir que estés bien, que estés caminando con Cristo? Y luego dice aquí, mire, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso dice aquí, Pablo escribió en Romanos, este reflejo de esto probablemente le recordó estas bienaventuranzas. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Hermanos, pues eso es lo que traigo de mensaje el día de hoy. Espero en el Señor que haya sido de bendición para nosotros, ¿verdad? Espero en el Señor que nos dé ese aliento que necesitamos y pues que las bienaventuranzas que Él nos promete, porque es una promesa, a aquellos en aquel tiempo cuando Él vino, a nosotros en ese tiempo, que todo nuestro carácter que debe ya ser cambiado, ser forjado, que el Dios nos dé esa gracia y que vaya siendo forjado, que nos lo vaya forjando por medio de nuestra actitud, que cambie nuestra actitud, que nosotros pongamos nuestra parte, que es la obediencia, y pues a caminar, y estamos sabiendo lo que Dios nos pide. Voy a dar gracias porque el Señor permitió. Padre Santo,
Le damos gracias, Señor, porque me permitió, Señor, compartir estas bienaventuranzas con mis hermanos. Le pido, Señor, siga alimentando. Y le pido perdón si hubo fallas, Señor, o si hubo una palabra por otra, Señor. Pero usted sabe que mi corazón es sincero al momento de hablar de su palabra. Que no busco motivar indebidamente, Señor, sino al contrario, explicar su santidad en su palabra y explicar rectamente su palabra, Padre mío. Le doy gracias porque usted es bueno conmigo y con mi familia y con toda esta iglesia, Señor. Sabemos, Señor, que las cosas de este mundo son pasajeras. Sabemos que las tribulaciones van a venir y vamos a ser perseguidos. A los que le toque, nos toque. Señor, pues nos fortalecerás a su tiempo. Señor, también te pido por los hermanos que están enfermos, que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Sosténgalos, Señor, sosténtelos en su palabra, Padre Santo. Le damos gracias porque usted es fiel con nosotros. Nosotros somos los infieles, Padre Santo. Le damos gracias por este mensaje que nos permitió escuchar y nos da esa semilla, Señor. Si aún no está sembrada muy firme en nuestro corazón, Señor, siémbrela en lo más profundo de nuestra alma. Que llegue, Señor, para que sea y dé fruto, Señor, dé producto. Y que nuestra vida nos lleve, Señor, en esta vida que estamos viviendo ahorita, en esta caminar de nuestra vida. Que usted sea el que dirija nuestros pasos, que su Espíritu Santo nos guíe, como nos ha venido siguiendo, guiando, Señor. Le pedimos humildemente, Padre, que bendiga esta congregación. Estamos aquí, Padre, honrándole y glorificando su santísimo nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre y Dios Todopoderoso, le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.